Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. El próximo domingo es domingo ordinario número 29, ciclo C, San Lucas. 16 de octubre del 2016, domingo 29 ordinario. Lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar, siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro del Éxodo, capítulo 17, del 8 al 13. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte. Y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba a Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, del 14 hasta el capítulo 4, versículo 2. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes que quienes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8, nuestro Señor Jesucristo está poniendo una parábola con un mensaje muy importante para aquellos o a toda esa gente que principalmente quería orar, pero que muchas veces oraban y desfallecían, oraban y no encontraban solución a sus problemas, a sus necesidades. Entonces, aquí nos menciona Jesucristo que les enseña a sus discípulos que es muy necesario el orar, siempre y sin desfallecer. Eso es muy importante. Y les pone una parábola. Nuestro Señor Jesucristo siempre estaba poniendo comparaciones. A los 33 años, nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, tenía una visión de la vida extensa.
A los 33 años de vida de nuestro Señor Jesucristo, tenía experiencia como de un anciano de 80 años. Conocía perfectamente el mundo, sin haber viajado a todo el globo terráqueo. Porque deben de ustedes saber que nuestro Señor Jesucristo, pues no llegó a América. Podríamos decir que no llegó a África, aunque tocó ciertas partes de África, ¿no? Podríamos decir que no llegó a Europa, aunque podríamos decir tocó algunas partes de Europa, ¿no? A lo que ahora es Europa. Australia, pues ni se diga. Pero tenía conocimiento pleno de la condición humana de aquel entonces. Y nos refiere sus parábolas, nos refiere su conocimiento a que en la actualidad, hoy en día 2016, también estos evangelios, estas parábolas, estas indicaciones, estas enseñanzas, también nos llenan a nosotros, a pesar de que ya pasaron 2016 años, teniendo el conocimiento vasto de lo que es un humano, de la humanidad. Dirán ustedes, bueno, pues es que era el Maestro, era nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, era el Hijo de Dios. Por lo tanto, tenía conocimiento pleno, total, era Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, era el Hijo de Dios, al igual que nosotros somos hijos de Dios. Él no se presentaba ni se presentó como Dios. No se presentó como la segunda persona de la Santísima Trinidad, como lo conocemos ya hoy en día, en este año 2016. Él se nos presentó como el Hijo de Dios. Tenía al Espíritu Santo con él. Ahora nosotros también tenemos al Espíritu Santo con nosotros, desde que fuimos bautizados. Ya desde que nacemos en este planeta, el Espíritu Santo habita en nosotros, porque el Espíritu Santo llegó a todo el mundo. Lo hagas o no lo hagas sacramentalmente. Pero, para que seas un poco más exacto, en el bautismo, cuando recibiste el bautismo, cuando eras pequeño, ya recibiste al Espíritu Santo. Pero vemos entonces que también nosotros tenemos al Espíritu Santo igual que lo tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tomando condición humana, hacía a un lado su cuerpo humano? No. Como se los he mencionado en otras lecturas, de una manera muy grotesca, de una manera de broma o muy sarcástica. Pero quiero que ustedes analicen que nuestro Señor Jesucristo tenía la necesidad de comer porque tenía un cuerpo. Tenía la necesidad de ir a orinar porque tenía un cuerpo y tenía órganos. Tenía vías urinarias. Tenía necesidad de ir a defecar, pues tenía un aparato digestivo. Así como tenía que comer, tenía que ir a defecar. Tenía necesidad de bañarse porque sudaba, se ensuciaba con la tierra, con el aire, con el mismo sudor, con el calor que le provocaba el estar a la presencia del sol o por tanto movimiento que tenía. Esto les hago ver de que era un ser humano con un cuerpo como nosotros. Tenía necesidades, tenía 5 sentidos al igual que nosotros, tenía ojos, ¿verdad? Veía todo, escuchaba todo, olía todo, saboreaba todo, caminaba y agarraba todo. 33 años estuvo nuestro Señor Jesucristo. Podríamos hacernos varias preguntas. ¿Nuestro Señor Jesucristo se habrá enfermado en alguna ocasión? No se nos menciona. ¿Se dan cuenta de eso? En las Sagradas Escrituras no nos menciona que nuestro Señor Jesucristo le haya dado, no sé, una gripe, una pequeña infección de estómago, que le haya dado alguna infección en alguna herida, que le haya dolido la cabeza, que es muy común todo esto, que ha tenido dolores de muela, de dientes, ¿sí? Que se haya machucado, era carpintero, que se haya lastimado las manos con algún clavo, con alguna herramienta que se usa en la carpintería. No nos menciona que se haya lastimado al caminar con alguna piedra, alguna roca. Dirán ustedes, no, pues es que era Dios. No, a ver, volvemos a insistir. Nuestro Señor Jesucristo tomó
tenía un cuerpo humano como el nuestro. Nació de una mujer, ahora le llamamos nuestra Santísima Madre, de una mujer llamada María. Y estuvo San José, que así le decimos San José, le decimos al Señor José, le decimos que estuvo él al cuidado de María y al cuidado de Jesús. Cuando Jesús creció y ya tenía más de 12 años, y ya era un ciudadano, los judíos a los 12 años ya son ciudadanos, ya tienen obligaciones y derechos. Cuando crece Jesucristo después de los 12 años, no nos menciona a qué edad José muere, a qué edad muere José y a qué edad tenía Jesucristo. No menciona. Pero ya Jesucristo se hace cargo de nuestra Santísima Madre. Pero Dios había puesto a José para que cuidara a María, para que cuidara a nuestro Señor Jesucristo, hasta que nuestro Señor Jesucristo tuviera la edad exigida por el pueblo judío. Esto nos da muchos mensajes. Nos da el mensaje de que José tenía que cuidar a María. Uno como hombre debe de cuidar a la mujer, debe de cuidar a los hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no hacemos eso. Algunos nos dedicamos nada más a trabajar y a llevar el dinero a la casa para que se compren todas las cosas necesarias para el hogar, para las personas. Pero no cuidamos a los hijos. Decimos, los hijos deben de ser cuidados por la mujer. Y ya, nosotros nada más llevamos el dinero. Nosotros no nos ponemos a ayudar en casa. No. Tenemos unas costumbres equivocadas, fuera de lugar. Bueno, todo esto se los estoy platicando para que nos demos cuenta que nuestro Señor Jesucristo era un ser humano. En todo se parecía a nosotros. En lo único que no cometió como ser humano fue errores. Ausencia de nuestro Padre Dios. O sea, pecado. Porque un pecado es la ausencia. Es una acción en donde está ausente Dios. Un asesinato está ausente Dios, porque Dios no quiere que asesines. Un robo está ausente Dios, porque Dios no quiere que robes. Una mentira que dañas está ausente Dios, porque es un pecado y está ausente Dios, porque Dios no quiere que tú digas mentiras. Una infidelidad está ausente Dios, porque Dios no quiere que seas infiel, y mucho menos a Él. Una adoración a algún vicio, en la actualidad o en aquel entonces, el dinero, la droga, la borrachera, la fumadera, las pasiones sexuales, están ausente Dios. ¿Por qué? Porque son pecado y Dios no quiere que hagas eso. Bueno, en grandes rasgos ya te dije que es un pecado. Un pecado es la ausencia de Dios. Eso es lo único que nuestro Señor Jesucristo no tenía conforme a nosotros. ¿Por qué te hablo de todo esto? Porque nuestro Señor tenía un conocimiento, y yo pregunto, ¿en qué escuela fue? ¿En qué colegio, en qué universidad fue nuestro Señor Jesucristo a los 33 años para aprender tanto? Si José le habrá enseñado la carpintería, sí, y también a lo mejor costumbres hebreas y judaicas, sí. Y María fue la primera, dicen, la primera catequista, la primera que daba doctrina, quien se lo dio a nuestro Señor Jesucristo. Le enseñó la vida, el amor. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía experiencia, lo estamos viendo aquí, porque siempre pone parábolas. Y digo como si fuese una persona de 80 años, que ya ha vivido mucho y nada más tenía 33. Vuelvo, que a lo mejor ustedes dicen, es que era Dios. No. Ya por eso les expliqué hace rato todo lo que les estoy diciendo. Pero se dan cuenta de que todo ese conocimiento que tenía era por el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos ya el Espíritu Santo, ya fuimos bautizados. Y si no has sido bautizado, ya tienes el Espíritu Santo porque estás en este planeta. Y ya el Espíritu Santo llegó a toda la humanidad. A todos los que sigan haciendo, el Espíritu Santo ya va a habitar en ellos. Lo podemos hacer de una manera sacramental, de una forma litúrgica, y está bien. Pero ya todos tenemos el Espíritu Santo. Bueno, vamos a analizar este Evangelio.
y también las otras lecturas que están muy completas con relación a lo que venimos de este próximo domingo a celebrar, el domingo número 29 ordinario. Miren cómo empieza, dice aquí un subtítulo: Dios hará justicia a sus elegidos que claman a Él. Dios siempre va a hacer justicia. Si nosotros hacemos oración, si nosotros le pedimos a Dios las cosas, el Señor se apiada de nosotros, nos tiene paciencia y nos soluciona todos nuestros problemas. Entonces, la comunicación que debemos de tener con Dios debe de ser siempre plena, completa, concisa, siempre con Él. A lo mejor tú le platicas a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, no sé. Le platicarás algo a alguien, tus problemas, al psicólogo, al psiquiatra, al pastor, al sacerdote, al ministro, al guía, no sé. Y a lo mejor ellos te podrán ayudar en algo. Te podrán ayudar en algo. Pero si tú platicas con Dios, las cosas se solucionan completas. Sí, hay que platicar con Dios, hacer oración. Por eso esta lectura, que muchos pues no la toman así como en cuenta, ¿no? Así como que dicen, una lectura más en el año litúrgico de Lucas, tercer año litúrgico de la Iglesia Católica. Y vemos esta lecturita así como vana, ¿no? Sí, pasajera, como una más. No, aquí estamos viendo por qué nuestro Señor Jesucristo pone esta parábola a sus discípulos y les dice que hay mucha necesidad de orar. Siempre, siempre. Y no hay que desfallecer. Jesús les propone una parábola, dice, en cierta ciudad, no dice qué ciudad, puede ser la nuestra, la tuya, la mía. Había un juez que no temía a Dios. Casi no hay, ¿verdad? Hay gente que le teme a Dios. Uy, mucha. Pero hay gente que no le teme a Dios. Un montón. Nuestros gobernantes le temerán a Dios. No. Creen que Dios es una cosa ficticia. Es algo que inventó el ser humano, creen ellos, para mantener a la gente controlada. Y miren, los gobernantes, los presidentes, los poderosos, los guías, creen que no pasa nada. Y cuando pasa, pues si se arrepienten, qué bueno. Pero si no se arrepienten, ahí se acabaron. Ellos no se van a dormir a la esperanza de la resurrección, ellos sí están muertos, ¿eh? Pues nos menciona aquí que había una vez un juez que no temía a Dios, ni respetaba a los hombres. O sea que por ser juez tenía el mando, tenía el poder y hacía lo que se le antojaba a ese juez. Así somos nosotros. Tenemos todo en nuestras manos. Estudiamos, trabajamos, tenemos dinero, casa, vestido y sustento, no con lujos. Y si lo tienes, pues muy tu problema, ¿verdad? Porque entre más tienes, más se te va a exigir. Pero pues todos tenemos y cubrimos nuestras necesidades básicas. Y nos sentimos como los líderes, los jefes, los meros meros. Y peor aún si eres un presidente, un gobernador, un diputado, un senador, un asambleísta, un empresario y tienes sobre tu dirección a muchos empleados. Peor, te sientes que no te pueden mirar, no los puedes voltear a ver. ¿Sí? Tú tienes sirvientes, tú tienes empleados, tú tienes criados, todo. Bueno, dice aquí que había una vez un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Pero dice que también en aquella ciudad, no dice cuál, les digo, puede ser cualquiera, había una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Le pedía, siendo juez, le decía, oye, ayúdame. Y no le ayudaba. Pues, ¿cómo? Si era un desgraciado ese juez. Era un supermundano, un materialista. No estoy insultándolos, o sea, estoy hablando de ese juez, ¿no? Porque muchos de nosotros así somos, ¿no? Muy mundanos, muy materialistas, muy terrenales, muy injustos, no ayudamos a la gente, mucho menos ayudamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, ¿sí? No les ayudamos, mucho menos ayudamos a la gente que no es de nuestra familia, ¿sí? Somos como jueces, como este que está mencionando nuestro Señor Jesucristo, nos está haciendo una comparación de cómo eres, ¿sí?
Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Solamente lo hizo por eso, ¿eh? Pero fíjense cómo el juez reconoció su actitud, su equivocación de ser un juez que no le teme a Dios, que no le teme a los hombres, no lo respeta, pero nada más para que no le esté molestando a esta señora, le va a hacer justicia. Así somos nosotros. Sabemos bien lo que estamos haciendo, ¿eh? Perfectamente sabemos bien que no estamos haciendo las cosas correctamente. Que la vida no solamente es una vida mundana y terrenal. ¿Cuántos años vas a poder vivir aquí? ¿Cuántos? Si llegas a los 90, dale gracias a Dios. No creo, quién sabe, pero si llegas a 100, 120, ya no más. La vida se va muy rápida, ¿sí? Te la pasas disfrutando la vida terrenal y mundana, con los lujos, los paseos, las comidas, las diversiones. La noche es joven, dicen los jóvenes, ¿no? ¿Y qué piensan los jóvenes nada más? Pues comprarse un carro, comprarse ropa, comprarse una casa, irse a pasear, disfrutar la vida en fiestas con la novia ir a disfrutar la vida con el novio. Y bueno, pues así se relacionan, ¿no? Dirían ustedes que eso es malo. No, no, no es que sea malo. Es malo cuando nada más te dedicas a eso. La vida no es eso. Venimos a conocer, amar y servir a Dios. Y dijo Jesucristo, al César lo del César y a Dios lo de Dios, que debe haber una balanza. ¿Tienes un cuerpo humano con 5 sentidos? Bueno, pues sí, vívelos. Pero también tienes un cuerpo con un espíritu y con 2 sentidos. El sentido del Padre y del Hijo, con el poder del Espíritu Santo que tienes. Tienes que vivir también una vida espiritual. Y esta vida espiritual es eterna. En cambio, la vida material, este cuerpo, aquí se queda, ¿sí? Y pues se va a acabar. Bueno, entonces, pues aquí nos menciona que hazme justicia contra mi adversario por mucho tiempo. El juez no le hizo caso, ya después dice que sin embargo, por la insistencia de la duda, le hace justicia. Y termina ahí la parábola. Ahí dice Jesús que tan se acabó. ¿Entienden lo que les acabo de explicar? Jesús les comenta, si así este juez pensaba, y eso que es malo, solamente porque ya la mujer no la esté molestando, fíjense, hace justicia. Nos compara ahora con nuestro Padre Dios. ¿Creen ustedes acaso que Dios, nuestro Padre, no hará justicia a sus elegidos? Que claman a Él día y noche y que los hará esperar. ¿Creen eso? Pues no. Si alguien así como nosotros, seres humanos, injustos, malévolos, malos, pecadores, a veces hacemos cosas buenas con nuestros seres queridos, o a lo mejor con alguien, ya para que no esté fregando. Dios, que es nuestro Padre, ¿ustedes creen que no nos escucha cuando hacemos oración? Pues claro, sí nos escucha. Y eso está comprobado, está comprobadísimo. Yo sí se los puedo obsequiar. Yo tengo muchas experiencias de que la oración es total, ¿sí? El Señor, cuando hacemos oración y le pedimos, el Señor nos escucha. Es increíble esto, ¿eh? Es un gran milagro eso de que el Señor nos escuche y nos ayude. Pero hagamos oración, pidámosle, platiquemos con Él. Así lo dice la Escritura. Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero nos menciona al final una pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre, porque va a regresar Jesucristo, su segunda venida, así nos dijo que estaba nuestro Señor elevándose en la ascensión, los discípulos estaban viendo, y unos ángeles del Señor se aparecieron a los discípulos y le dijeron, Galileos, así como ven irse al Maestro, así lo van a ver regresar. Órale. ¿Cuándo va a ser eso? No sabemos. ¿Cómo va a ser eso? Tampoco lo sabemos. No sabemos el día, ni la hora, ni la forma de cómo va a regresar. Pero de que va a regresar así, sí va a regresar. Ya no van a ser por medio de una mujer, hasta lo que sabemos. Pero de que va a regresar, va a regresar. Y esa regresada, esa venida,
Nosotros le decimos parucía a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos menciona el Señor, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, así le dicen, así se le dice el Hijo del Hombre, porque nació en los hombres. ¿Creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿creen ustedes que va a encontrar fe sobre la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Esa pregunta nos la hace a nosotros. ¿Ustedes creen que va a encontrar cuando venga nuestro Señor Jesucristo fe en la tierra? Pues sí. ¿Pero qué es la fe? Acuérdense. La fe no es amar a Dios, es tenerle confianza. No, nada más eso. No. Acuérdense que la fe va acompañada de obras. Así lo dice Santiago 2. ¿Sí? El versículo de Santiago 2. Ahí en la Biblia hay una carta que es de Santiago capítulo 2, así lo dice. Las obras van acompañadas, ¿verdad? ¿Sí? La fe va acompañada de obras. Entonces, no puedes decir que tienes obras, ¿verdad? Si no tienes obras, pues no tienes fe. Si tienes fe, tienes obras. Por lo tanto, ¿no? La fe es acompañamiento de obras. Lo hemos visto en otras lecturas anteriormente, de que llénanos de fe. Pues pónganse a trabajar, les dice nuestro Señor Jesucristo. Pónganse a hacer el bien a los demás. Entonces, ahí me están demostrando que tienen fe. Entonces, cuando venga nuestro Señor, estaremos trabajando. Yo creo que si pidámosle a Dios, pidámosle fuerza, pidámosle que los dones del Espíritu Santo están sembrados en nuestra vida, se reproduzcan. El Señor nos está mencionando en este Evangelio que es muy importante hacer oración. Y dirían ustedes, ¿la parábola en qué se asemeja al hacer oración? Porque la mujer estaba comunicándose con el juez continuamente. Eso es hacer oración. Acuérdense que oración no es repetir una oración varias veces, no es platicar, es comunicarte con Dios. Eso es oración. La mujer estaba haciendo oración continua. Si nosotros continuamente estamos haciendo oración, nuestro Señor nos escucha, nos atiende. Pero si tú no haces oración, no te comunicas, pues no. Si esta mujer no estuviera insistido al juez, pues nadie le hace justicia. Pero ahí estuvo, pues es lo mismo. Por eso les puso esta parábola a los discípulos, para que se den cuenta que es muy importante la perseverancia en la oración. Y nos dice, cuando Él venga, ¿estaremos trabajando? Pues esperemos que sí. Yo tengo confianza de que sí, cuando venga nuestro Señor, estaremos trabajando en algo, pero estaremos trabajando. No nos va a encontrar dormidos, echados, embriagados, desquiciados, desconectados de la realidad. Es muy importante entonces la comunicación, la oración. Es muy necesario. Ahora vamos a ver la lectura, la primera lectura, que es del Éxodo. Éxodo 17, del 8 al 13. Dice que cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, porque pues, habían salido de Egipto, ¿no? Y iban a la tierra prometida supuestamente, y allí iban caminando. Llegaron los amalecitas, era una tribu, y los atacaron en Refidim, un lugar, ¿sí? Moisés dijo entonces a Josué, elige a algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios, o sea, con el báculo que el Señor le había dado para liberar al pueblo de los 400 años que estuvieron en Egipto y que ya los habían hecho esclavos. Cuando llegaron ahí no eran esclavos, ¿no? Después los hicieron esclavos los egipcios. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte, y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel. Pero si bajaba las manos, Amalec dominaba, o sea, el jefe de los amalecitas. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra, y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Todo el día estuvo ahí hasta las 6 de la tarde, con las manos pues, bien cansado, pues se las tenía que estar deteniendo. Pero daba la cosa de que si bajaba las manos Moisés con el báculo, iban perdiendo los israelitas.
Pero si la subía, iban ganando los israelitas. Bueno, solamente así Josué, la puesta del sol, Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Dirán ustedes, ¿esto qué tiene que ver con el Evangelio? Pues mucho. ¿En qué se relaciona con el Evangelio? Pues mucho. ¿Hay o no comunicación de Moisés con Dios? Pues sí, entonces es oración. Entonces es importante estar comunicado con Dios, ¿no? Para poder vencer al mal. Pero hay que estar levantando las manos. ¿Se dan cuenta ustedes que los católicos a veces en misa cuando rezan o proclaman el Padre Nuestro levantan las manos? Es una forma de oración. De ahí viene la costumbre de que Moisés levantaba las manos. Y entonces así el Señor sí lo escucha. Pero si las bajaba, pues ya no lo escucha. Cuando las levantaba iban ganando. Cuando las bajaba, pues ojalá y no me vayan a escuchar los que van al fútbol y les gusta el fútbol, porque si no, al rato van a querer todos levantar las manos y pedirle a Dios para que meta gol la selección, ¿verdad? Pero van a tener que tener las manos arriba siempre, porque si las bajan, pues ya no los va a escuchar Dios, ¿verdad? Ojalá y no me escuchen los que les gusta el fútbol, ojalá y los que me estén escuchando no les guste el fútbol y no vayan a hacer esas cosas, ¿verdad? Porque esto no es un juego. Pero es muy importante poner esos ejemplos, porque nos damos cuenta entonces de que Moisés tenía que tener comunicación con Dios para que hubiese piedad, apoyo, para que Dios le ayudara al pueblo de Moisés, al pueblo hebreo. Dirán ustedes, bueno, pues iban por el desierto, se encontraron, ¿quiénes eran esos señores? los, los amalecitas. Es una tribu. ¿Saben de dónde salieron ellos? Los amalecitas de Amalek. Por eso le dicen amalecitas o amalequitas. ¿Saben de dónde salieron esos? Eran nietos de Esaú. Sí, Esaú, el hermano de Jacob. Jacob, que tuvo 12 hijos, de las 12 tribus. Era su hermano. ¿Se acuerdan que Jacob le robó la bendición a Esaú? Porque Esaú era el primogénito. Pero Jacob le robó la bendición, ¿sí? De su papá. Si no han leído el Éxodo, hay que leerlo para que, pues, sepan de lo que estoy hablando, ¿verdad? Isaac y Rebeca eran los papás de Saúl y de Jacob. Entonces, pues Rebeca quería mucho a Jacob, era el hijo menor, y recibió la bendición llevándole un buen guisado a su papá Isaac, pero ya Isaac era un anciano y estaba ya ciego y no reconocía a sus hijos, y al tocarlo, porque déjenme decirle que Jacob era lampiño y Esaú era muy velludo. Entonces Jacob se puso unas mangas así como de pelo de un animal, y cuando lo alcanzó a tocar Isaac, a Jacob pensó que era Esaú y le dijo, ay, que ya regresaste de trabajar, ya regresaste a traerme tu primicia, te voy a dar la bendición que me ha otorgado Dios a mí para dársela a mi primogénito. Y se la dio a Jacob pensando que era Esaú. Y todo esto fue por un engaño de que misma Rebeca, la mamá, le dijo a Jacob, Dios, eres mi consentido, yo te quiero mucho y yo quiero que tú recibas la bendición, y llórale. Ya después nos cuenta la historia que por este hecho Jacob tuvo que luchar con un ángel. Dicen que era Dios toda la noche. Pero bueno, esa historia no se la voy a contar ahorita. Yo nada más le estoy diciendo de dónde vienen estos señores amalecitas que se pelearon con los hebreos. Y estos hebreos, sí, estos hebreos, pues son sus familiares, por decirlo así, sí. Eran descendientes de ellos mismos, eran descendientes de esa tribu. Bueno, así se diagnostica o así se define quiénes son los amalecitas, ¿sí? Que venían de la tribu de Saúl, que era el hermano de Jacob, ¿sí? Y pues Moisés, todo su pueblo,
pues era de la descendencia de Jacob, de las 12 tribus de Jacob. ¿Sí? Y al final de cuentas se encontraron ahí, se encontraron en el desierto, en el camino rumbo al Sinaí, ¿sí? Y se agarraron. Yo me imagino que Saúl y Jacob en su juventud como hermanos pues también se agarraban a golpes, ¿verdad? Y más aún cuando Esaú se da cuenta que le han robado la bendición de herencia, se enoja más con Jacob, ¿no? Y bueno, pues Esaú también tuvo su tribu, tuvo su gente, y estos eran. Ahora sí que se estaban agarrando los tataranietos con los tataranietos, ¿verdad? De las dos tribus, las de Esaú y las de Jacob. Y al final cuenta, pues gana otra vez la descendencia de los tataranietos de Jacob. Por segunda vez. Pero con ayuda de Dios. Porque ¿a quién estaba haciendo oración? Que es lo importante, hacer oración. Moisés. ¿Y quién le estaba ayudando a Moisés para tener las manos arriba? Con el báculo, porque el báculo se lo dio el Señor. Nuestro Padre Dios se lo dio para poder liberar al pueblo de Egipto. Con ese báculo tocó el mar y lo convirtió en mar rojo. El agua del Nilo la convirtió en rojo, en sangre. Con ese báculo Moisés mandó muchas plagas al pueblo de Egipto, ¿sí? Que bueno, no les voy a platicar todo eso, eso está anotado ahí en el libro del Éxodo, solamente les digo pues para que se pongan ustedes a leerlo y lo investiguen y se van a acordar de lo que les estoy diciendo. A lo que voy es que estos amalecitas de Amalek, pues eran también parientes, y se agarraron ahí, ¿verdad? Ahí en un lugar que se llamaba Rafidín. Ustedes dirán, bueno, o Rafidín o Rafidín. ¿Y ese lugar que era? Bueno, pues es un lugar donde los israelitas acamparon entre los desiertos de Sin y el Sinaí, porque pues por ahí yo les digo que tenían que irse, ¿sí? Y hay una nota muy importante en la Biblia donde dice que Moisés ahí proveyó de agua para todos al golpear una roca, y es donde vivían ahí los amalecitas, y fue donde los atacaron, pero fueron derrotados. El sitio exacto no se conoce, o sea, les digo esto más o menos, porque a lo mejor algunos de ustedes dicen, ay, yo quiero saber, a ver, las fotos, y ahorita con el internet y con los mapas, van a querer, no se sabe con exactitud el lugar, pero pues dicen que Redfin está en un valle al noreste de Jebel Musa, por ahí, más o menos, ¿verdad? Pero es un cerro, así se llama Jebel Cerval, es un cerro a unos 40 kilómetros al noreste del monte Sinaí. Son 40 kilómetros, o sea, no es un kilómetro, son 40 kilómetros, sí, de distancia al noroeste del monte Sinaí, por ahí. Digo, si ya se están internando más y le están entrando más la curiosidad, ¿no? Así se llama el lugar ese de Refugio. Bueno, les estoy dando un dato histórico, aunque estamos entendiendo esto de una manera teológica, pero pues tenemos que tocar a veces algunos datos históricos pues para tener un poquito más de exactitud de lo que estamos hablando y diciendo. Vemos entonces que la oración es muy importante para poder acabar con nuestros males, con nuestros problemas. Hagamos oración. Comuniquémonos con Dios. Recuerda, orar no es repetir una oración varias veces, no. Orar es platicar con tus palabras con Dios. Así lo hizo Moisés. Él decidió levantar las manos, levantar el báculo, se cansaba en un ratito, pues le tuvieron que levantar las manos Josué y Hur, que eran sus ayudantes, ¿verdad? Y hasta la puesta del sol. Imagínense desde temprano, 6 7 de la mañana hasta las 6 7 de la noche, pues son 12 horas. Órale, pues se le baja a uno la sangre, de los brazos. Bueno, pues era la forma de comunicarse con Dios, pidiéndole a Dios salvación, pidiéndole a Dios fuerza, pidiéndole a Dios que acabaran con sus males, porque esos males eran que los amalecitas no los querían, pero no porque fueran parientes lejanos, no, sino porque estaban en el lugar en donde ellos pues también estaban. Y así somos, no queremos compartir la tierra ni el lugar. Ahorita está pasando algo aquí en México, para los que vivimos en México, de que acaban de llegar miles de haitianos después de la destrucción de ese huracán Matthew, que acabó con ese país.
están ahí en la frontera de nuestro país queriendo entrar a Estados Unidos y pues no van a poder entrar porque Estados Unidos no les va a dejar que entren. Si lo que quieren ahorita es que ya no entren, pero están aquí estacionados en México y ya México pues les va a tender la mano. ¿Sí? Eso está pasando aquí en nuestro país. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos mexicanos están renegando diciendo, ¿cómo es posible que el gobierno mexicano no ayuda a los de Chiapas, a los de Guerrero, a los de Tabasco, a los de Michoacán, a los del norte de nuestro país, a tantas tribus que tenemos ahí que se están muriendo de hambre? No tienen caso decir, pero sí vamos a ayudar. Farol de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Miren, no está mal que ayudemos a los haitianos que se quedan aquí en México. De todas maneras, pues aquí van a pasar lo mismo, no van a tener que hacer vestido sustento como los de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y todo. Pero así somos. Estamos reprochando que estén aquí, no los queremos, y más que son negros. Empezamos con que, ¿cómo negros? Pues fueran güeritos, de ojos claros, altos, rubios y guapetones. Uy, no. Todas las mujeres de nuestro país les daban asilo en su casa. Sí. Y todos los hombres de nuestro país, si fueran güeritas, órale, vieja, ahora sí te voy a contratar una criadita. Sí, cómo no, ajá, ahora sí te voy a contratar una sirvienta, sí, una recamarera, sí, alguien que te ayude en los quehaceres del hogar, si fueran güeritas, ¿verdad? Pero como son negros, no, pues ni quien los quiera, ¿verdad? Así somos. Bueno, pues así eran los amalecitas, no querían que estuvieran y que pasaran por ahí los hebreos, los israelitas, los judíos, que eran sus parientes. Bueno, ya les identifico un poquito más, ¿verdad? Pero vamos a leer la última lectura, la de Pablo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, del 14 hasta el capítulo 4, versículo 2. Dice esto, dice, mire, ¿cómo dice Pablo? Pongan mucha atención porque dice, querido hermano, hagan de cuenta que nos está hablando directamente a nosotros, ya para no andarle dando vueltas al asunto. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido. Ahorita aprendieron algo en hacer oración. Es muy necesario. Nos dice Pablo, permanece firme en lo que has aprendido y en lo que se te ha confiado, porque ya tienes ahorita varias cosas en conocimiento, ya tenemos conocimiento de las cosas de Dios, entonces ya es algo que el Señor nos está confiando. Pues permanezcamos firmes en eso. Pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura. Ya nuestros padres nos han enseñado a amar a Dios. Nuestros sacerdotes nos han ayudado a seguir con las tradiciones y costumbres. Hemos aprendido a amar, a conocer, a amar y servir a Dios. Pues sigamos, no desfallezcamos, sigamos haciendo oración. Así lo dice también Pablo, ¿sí? La cual puede darte la sabiduría que por la fe de Cristo Jesús conduce a la salvación. Esa es la forma de podernos llegar a salvar. Y llegarnos a salvar no es de que tengas un accidente, no es de que te estés muriendo, no. Llegarnos a salvar quiere decir, salvación quiere decir acción de no quedarte en un lugar equivocado. Salir de ahí. Muchas veces estamos equivocados porque nada más vivimos una vida, como se los he dicho, mundana y material. Salvarnos. Es una acción de salvar, de cambiar, de estar mejor. ¿Sí? Y nos dice aquí, Dios dice para corregir y para educar. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios, toda la Sagrada Escritura. Y es útil para enseñar. Toda la Sagrada es útil para enseñar, porque primero tienes que estudiarla tú y aprenderla. Para reprender, cuando quieres reprender a alguien, repréndelo conforme a la Sagrada Escritura, no conforme a lo que tú pienses. Para corregir, la Sagrada Escritura te dice qué es lo que tienes que hacer bien. Así te estás salvando, te estás corrigiendo. Y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda la obra buena. Entonces debemos de estudiar, aprender, hacer oración para que se nos abran los ojos y entendamos las cosas bien y se las llevemos a los demás. Hagamos oración.
en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Lo mismo que nos dice, va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo les dijo, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿habrá fe? Y aquí nos dice Pablo, ¿sí?, que ha de venir nuestro Señor Jesucristo a juzgar a los vivos y a los muertos. No solamente vivos y muertos en lo mundano, material, así los que estamos ahorita viviendo, respirando. No, los vivos que están dormidos, que ya se murieron físicamente, pero ahí están. Es la esencia. Están ahí. Ahí están. Vivos y muertos. Muertos son aquellos que están en equivocación, que están en pecado, que están en ausencia de Dios. El Señor les va a decir, oye, muchas veces tuviste la oportunidad de estar conmigo. Y no. Viviste tu vida mundana y material, hasta ya viejo. ¿Cuánta gente ya vieja y anciana todavía quiere seguir siendo joven en una forma corporal? Se pasan la vida no disfrutando la edad que tienen, porque siempre quieren tener 18, 20 años. Hay hombres que se ven ridículos vistiéndose como los chamacos, comportándose como chamacos de 18, 20 años. Sus conductas como de 18 y 20 años. Ya están viejos, señores. Y las mujeres lo mismo. ¿Sí? Tienen 50, 60, 70, 80 años. Y quieren todavía estarse exhibiendo como si tuvieran 20 años, 18 años. Y ahora con la medicina que nos da la oportunidad, la ciencia, gracias a Dios, de que podamos vivir un poquito más, porque anteriormente, estamos en el año 2016, anteriormente, hace 50, 100 años, la gente no llegaba a los 50, a los 60 años tan fácilmente, muy pocos. Y ahorita ya la probabilidad de vida es de 70, 80 años. Ya duran más, por tantos medicamentos, por las operaciones, las cirugías. Anteriormente no había cirugías, los médicos no sabían hacer operaciones. Hay que estar enteramente preparado para toda obra buena, dice, en presencia de Dios y de Cristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies. ¿Que anuncie qué? La palabra. Esto que estás escuchando tú, regálaselo a los demás. Esta grabación que tienes tú, no te la quedes. Dásela. Si aquel no la quiere escuchar, es su problema. Tú, dásela. Estas explicaciones de la palabra del Señor las tenemos que transmitir. Y si no las quieres transmitir, bueno, transmítelas de viva voz, de tu boca. La palabra, nos dice Pablo, hay que anunciarla. Insiste a tiempo, dice, y a destiempo. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Convence, hay que convencer. Pero si no estás convencido, ¿tú cómo vas a convencer a los demás? ¿Estás convencido de lo que estás escuchando? Yo sí. ¿Estás tú convencido? Pues hay que llevárselo a los demás, hay que regalárselo a los demás. No te cuesta nada. Y ya estás haciendo lo que el Señor quiere que hagas. Reprende. Pero hay que reprender no a nuestra forma de pensar, sino hay que reprender conforme a las Sagradas Escrituras. ¿Puedo reprender según como aprendí de mi papá y mamá? No, porque si están equivocados ellos, si están reprendiendo papá y mamá conforme a la Escritura, entonces están bien. ¿Puedo reprender como reprende el sacerdote, el pastor, el guía? No, porque si él está equivocado, ¿cómo vas a reprender? ¿A poco los pastores y los guías espirituales y los presbíteros se equivocan? Uy, sí, claro, más. ¿Tienen más? ¿Sí? Equivocaciones que nosotros. ¿A poco sí? Porque tienen más preparación y se equivocan más. El que menos preparación tiene, menos se equivoca, porque está cometiendo errores sin saber. Pero aquel que sabe comete errores sabiendo y comete peores errores. Al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Al que poco se le da, poco se le va a pedir. Entonces el juicio, nuestro Padre Dios así nos va a juzgar. Reprende y exhorta, o sea, invita.
con toda paciencia, dice, y sabiduría. No te impacientes, no te desesperes. Es que no me entiende, no me hace caso. Ya me cansé, ya estoy harto. Dicen los hombres, ya estoy harto. Ya estoy harto de esta mujer, ya estoy harto de estos hijos, ya estoy harto de mis hermanos. O las mujeres dicen, ya estoy harta de estos hijos. Ya estoy harta de este marido borracho, de este marido desobligado. Ya estoy harta de esta situación en la que vivo. No, exhorta, invita en las cosas de Dios, no de lo que está pasando en la vida, no. De las cosas del Señor, de la enseñanza del Señor. Invita con paciencia y con sabiduría. ¿Y dónde vas a obtener la sabiduría? Pues de Dios. Ya tienes al Espíritu Santo. Esto es hablar, esto es comunicarse, esto es hacer oración, que es lo mismo que les enseñó Jesucristo a sus discípulos poniéndoles a parábola de esa mujer que tenía comunicación con el juez. De esa comunicación que tuvo Moisés levantando los brazos con Dios. ¿Se dan cuenta cuál es la forma de orar? Ahorita ustedes están escuchando. No podemos platicar porque no nos vemos, pero a lo mejor están teniendo pensamientos de comunicación, estamos haciendo oración, estamos comunicándonos con quién, con nuestro Padre Dios. Le estamos pidiendo al Señor que todo esto que estamos aprendiendo ahorita nunca se nos olvide y que lo pongamos en marcha. Hagamos oración. Este próximo domingo se nos está invitando, así como Jesucristo les invita a sus discípulos a proseguir, a no desfallecer, de que es muy necesaria la oración. Y pues terminemos entonces haciendo una oración al Espíritu Santo. Hagamos una oración y digamos al Espíritu Santo, escúchame, atiéndeme, guíame, dime qué es lo que tengo que hacer. Espíritu Santo, llena mi corazón para poder trabajar y cumplir con mi Padre Dios. Que Dios te bendiga.